Muy buenas tardes con todos. El día de hoy voy a compartir con ustedes un poco de información sobre el uso adecuado, sobre la aplicación de este sistema Concrete Canvas, ¿sí? Sobre su origen y cómo se evolucionó este sistema y a la fecha con qué documentos técnicos cuenta esta aplicación y este sistema que nosotros como QSI proponemos al sector construcción. Bien, como concepto general, podemos comentar que el Concrete Canvas es parte de una nueva tecnología de las cuales se viene empleando en el sector construcción, denominada como mantas geosintéticas compuestas por cemento, conocidas con las siglas de GCCM. Este producto, esta manta, es flexible y cuenta con un material de hormigón impregnado y de las cuales al echarle una cantidad de agua, al hidratarlo, va a tener en su estado seco una consistencia dura, muy similar a la de un concreto premezclado. Eh, el objetivo del uso de esta manta, ¿sí? Es justamente poder reemplazar al uso del concreto convencional que muchas veces se aplica en los canales, en los revestimientos de diques, fosas de contención secundarias, estabilizaciones de taludes. Básicamente, este producto viene en presentaciones de rollos y es por eso que también permite muchas veces la facilidad de la colocación, transporte y el correcto uso propiamente de esta manta, de este sistema. El Concrete Canvas permite realizar construcciones en hormigón sin la necesidad básicamente de emplear pues algunos equipos de premezclado. Solo basta hidratarla para poder generar esta consistencia de dureza. Este producto está formulado, fabricado, eh, empleando fibras tridimensional que justamente van a permitir que esta manta tenga la flexibilidad y tenga la resistencia de no agrietarse, no fisurarse, y como tal, de igual forma, cuenta con una membrana de PVC en la parte, digamos, en la parte inferior, y que justamente esto va a garantizar un 95% de la impermeabilidad. En caso de requerir una impermeabilidad al 100%, podríamos emplear el Concrete Canvas Sistema Hydro. Los beneficios de poder usar este sistema que proponemos como QSI es primero, una de las ventajas es la instalación. Si bien cierto, en el sector construcción muchas veces estamos limitados con las horas hombre, estamos limitados con los presupuestos, costos, que muchas veces esto nos lleva pues a poder hacer optimizaciones, a recortar recursos para poder hacer un encofrado, para poder hacer un vaciado de una cierta estructura o un revestimiento. En este caso, al usar el Concrete Canvas, podemos ver que la velocidad de instalación, ¿sí? Es de 200 metros cuadrados por hora en comparación, ¿sí? A un concreto convencional. Quiere decir que haciendo un comparativo estamos hablando de unos 10 veces mucho más rápido en la colocación e instalación propiamente de esta manta de concreto. El producto de igual forma es fácil de usar. Primero porque se encuentra disponible en rollos portátiles que muchas veces no hay acceso para poder transportarlo con una unidad vehicular, o muchas veces no contamos con máquinas que nos ayuden a poder, digamos, ganar altura y poder desenrollarlo. En este caso, podemos emplear las mantas portátiles y que justamente nos van a permitir hacer la instalación correcta. En este caso, el hormigón ya está premezclado en esta manta, por lo que no es necesario mezclarla. Quiere decir que el producto viene directamente para poder instalarla en la superficie e hidratarla. Este producto, este sistema que nosotros proponemos, de igual forma, en comparación a costos, es mucho menor.
Su velocidad y facilidad de instalación hace que justamente el sistema Concrete Canvas resulte más económico que un concreto convencional y con menor complejidad logística, porque para poder hacer los comparativos tendríamos que nosotros siempre evaluar el costo de un rollo de Concrete Canvas por metro cuadrado en comparación a cuánto nos lleva a instalar un metro cuadrado de un concreto convencional, un concreto armado, con respecto al tema de la suma de los encofrados, horas hombres, máquinas, agregados, ¿no? Todos los materiales que necesito para poder llegar a instalar este concreto. En este caso, el Concrete Canvas ya viene listo y es por eso que en costos es mucho menor. La otra parte y ventaja que podríamos encontrar en este sistema que proponemos es que es de una tecnología de las cuales emplea un bajo nivel con respecto a la masa del porcentaje de carbono que se utiliza, ¿no? Estamos hablando que puede haber una reducción hasta un 95% menos que con respecto a un concreto convencional. Entonces, este producto es mucho más amigable con el medio ambiente. Como tal, en aquellos proyectos donde nos piden, donde exigen el uso de productos ya eco o productos donde, o aquellas obras donde requieren con certificaciones LEED, definitivamente van a requerir que los productos químicos que se empleen sean amigables con el medio ambiente y para eso podríamos nosotros sugerir el uso de estas mantas de concreto. Con respecto a las propiedades claves de este sistema, podríamos mencionar que uno de ellos es la impermeabilidad. La impermeabilidad al usar este Concrete Canvas nos va a permitir justamente garantizar que el material tenga un excelente nivel de impermeabilidad. Vuelvo a repetir, en este caso, con este Concrete Canvas podríamos tener y lograr una impermeabilidad de un 95%. En caso de requerir un 100%, podríamos recomendar otro sistema similar al Concrete Canvas, pero que garantiza el 100%, y a esto le denominamos Concrete Canvas Hidro, sistema Hidro. La otra propiedad que podríamos mencionar es la resistencia. En este caso, este producto es muy resistente a los esfuerzos, a los refuerzos de fibra que justamente evitan las fisuras. Como lo mencionaba inicialmente, parte de esta tecnología, parte de la formulación, parte del proceso, justamente es que cuenta con fibras tridimensionales. Y justamente ayudan estas fibras a absorber esta energía de impacto y proporciona un modo estable contra las roturas. Quiere decir que tiene mucha más resistencia a la flexión, ¿no? Tiene mucha más resistencia digamos, a la contracción que se vaya a dar en el momento que va a empezar de un estado, digamos, de un estado saturado a un estado seco. Después que nosotros empecemos a hidratar, la manta va a estar ya, digamos así, saturada y por consecuencia, al momento que vamos a hacer un cambio de volumen por el secado, podría generarse esta contracción. En esta manta no se va a existir este tipo de fisura. En un concreto convencional, por lo general siempre vamos a ver esas fisuras superficiales, pero en este caso no se va a visualizar. Adicionalmente a esto, podríamos mencionar que otra propiedad de este producto, de este sistema que proponemos, es que este producto es duradero. El Concrete Canvas tiene el doble de resistencia a la abrasión con respecto al tema de un concreto convencional o un concreto estándar. También tiene una excelente resistencia a sustancias químicas. Es por eso que más adelante vamos a ver dónde podríamos aplicarlo, en qué tipo de estructuras. También el producto tiene un buen desempeño ante el desgaste abrasivo y no se deteriora ante la radiación UV, que son digamos así, son dos condiciones que muchas veces el concreto siempre está expuesto, ¿no? Está expuesto a desgastes abrasivos y a desgastes o a la deterioración de los rayos UV. En este caso, el producto presenta una muy buena resistencia, un buen desempeño con respecto a estas características. La otra parte que podríamos mencionar, la otra propiedad que podríamos mencionar es la flexibilidad. El Concrete Canvas presenta una muy buena característica con respecto al tema de la flexibilidad. Se adapta primero al perfil del suelo, al perfil del sustrato, no solamente del suelo. Muchas veces queremos hacer un revestimiento, queremos hacer
una reparación sobre una cuneta ya existente que está deteriorada, podría colocar la manta con Canvas encima de esta superficie? Sí, sí se podría. Incluso, vuelvo a repetir, este producto al ser flexible, podríamos adaptarlo a la forma como se encuentra la superficie, fijamos los bordes, hidratamos, y entonces al momento que seca ya va a tener esa forma que nosotros hemos querido conseguir. De igual forma, el Concrete Canvas eh, no fragua, y de las cuales al momento del fraguado puede cortarse o adaptarse con herramientas manuales básicas. Quiere decir que el Concrete Canvas, cuando yo lo voy a aplicar, primero en su proceso de fraguado, ¿sí? No es que me va a alterar o no es que me va a impedir en poder hacer los cortes cada ciertos tramos, de las cuales yo ya no necesite, digamos, más aplicarlo en mayor área, tengo que hacer un corte, no necesito dejar de que primero frague o antes de hidratarlo hacer el corte, no. Si me olvidé de hacer el corte, podría yo hacerlo el corte en el propio proceso de la hidratación, siempre evitando que la manta no se mueva de donde está fijado ya. Entonces, es una muy buena opción también. ¿Por qué? Porque permite la flexibilidad para poder hacer un corte de esta manta. Las aplicaciones principales de este Concrete Canvas, una de ellas es el revestimiento de zanjas y canales. Primero, el Concrete Canvas puede enrollarse como se ve en la figura del lado derecho, rápidamente para crear un revestimiento. Como se ve en la imagen, vemos que hay una canaleta o una cuneta ya existente, pero deteriorada. Entonces, este sistema Concrete Canvas, lo que estamos haciendo es colocarla por encima de esta cuneta, se fija los bordes y se hidrata para poder ganar esa resistencia, ¿correcto? Entonces, es significativamente mucho más rápido, sencillo y económico para la instalación, como lo mencionamos en la información anterior. De igual forma, eh, este producto es mucho más rápido con respecto a un concreto convencional y no requiere de equipos especiales. Como se ve, lo puedo hacer de repente con un cargador frontal que me ayuda a elevar y yo voy desenrollando. Tampoco la manta puede instalarse a una velocidad de 200 metros cuadrados por hora con un equipo de repente de 3 personas. No necesito una máxima logística para poder moverlo, instalarlo, desarrollarlo, porque solamente necesito 3 personas, uno que vaya guiando, ¿no?, al cargador frontal para que vaya, digamos así, avanzando, el otro para ganar una altura con respecto al borde y respecto al rollo, ¿no? Y lo otro va empezando a hacer los cortes, va viendo cuánto es el traslape, ¿no? Que vamos a mencionarlo más adelante, para que se cumpla y luego vamos a ir avanzando, colocando esta manta de Concrete Canvas. Como se ve en la figura, tampoco no es que voy a necesitar que el Concrete Canvas se aplique a lo largo. Muchas veces lo voy a necesitar aplicarlo en lo transversal, con respecto a lo que es el canal. Entonces, no necesito que sea longitudinal siempre, en este caso, la instalación. La instalación va a depender mucho, en este caso, si es un canal de irrigación, va a depender mucho la dirección del flujo. ¿Para qué? Para poder yo considerar también el traslape, el tipo de traslape que debo colocar o que debo considerar para poder hacer una correcta instalación. Una vez secada, una vez instalado el producto, vamos a poder apreciarlo como se muestra en la figura del lado izquierdo, ¿no? Muy similar a la del concreto, la tonalidad es color gris. Entonces, el producto se puede aplicar sobre estos revestimientos de zanjas y canales. Con respecto a los revestimientos de taludes, protección de taludes, si bien es cierto, este producto te puede proteger los taludes, mas no te va a servir como un sostenimiento. Quiere decir que esto puede reemplazar al concreto lanzado. No, no siempre en cuando el concreto lanzado o el shotcrete lo estés empleando para lo que es un sostenimiento. Pero si lo estás utilizando para una protección de talud, sí te podría servir. Si estás utilizando shotcrete, concreto lanzado, para estabilizar un talud, recomendaría usar el Concrete Canvas.
porque para ese tipo de fin sí te serviría el Concrete Canvas. El Concrete Canvas puede utilizarse para proteger taludes, el reemplazo del hormigón proyectado y la malla de acero. ¿Por qué? Porque ya tampoco no se necesita una malla de acero colocar, tan solamente la manta. ¿Por qué? Porque volvemos a mencionar que la manta ya cuenta con fibras tridimensionales. En general es más rápido la instalación, más económico y requiere menos equipo de planta especializado. Y elimina los riesgos asociados al rebote. Porque hay que entender también la otra parte que cuando uno emplea este tipo de sistemas de concreto lanzados, hay un porcentaje de rebote y a eso llamamos muchas veces porcentaje de desperdicio. En este caso, el Concrete Canvas, cero desperdicios, cero rebotes y vamos a tener una mayor seguridad y un mayor rendimiento con respecto al uso del producto como tal. Este producto de igual forma se puede aplicar en revestimientos de diques de contención, como les mencionaba. De igual forma, el Concrete Canvas proporciona una alternativa económica para revestir realmente estos diques de contención secundarios, no primarios. Actúa como un eficaz supresor de maleza, reduce los costos de mantenimiento y también proporciona niveles adicionales de impermeabilidad y protección contra el fuego. Si bien es cierto, también el producto tiene muy buena resistencia también al fuego. Su capacidad de rápida instalación reduce el tiempo en el sitio y la posibilidad de utilizar rollos portátiles permite también su instalación en lugares con acceso muy limitado. Entonces, nosotros podemos emplear el Concrete Canvas en pozas o diques de contención secundarios. El producto, al tener muy buenas resistencias a ataques químicos, al fuego, podría ser aplicado en estos diques, ya que muchas veces estos diques siempre van a estar expuestos a derrames y en algunos casos a siniestros como incendios. Y justamente el concreto tiene resistencias y esta manta de igual forma brinda esta resistencia. Quiere decir que no es que se va a deteriorar con el calor, no. Posiblemente va a haber una alteración de color, pero su resistencia con respecto a la resistencia y a la durabilidad se va a mantener. La otra aplicación principal que podríamos mencionar con respecto al Concrete Canvas son en reparaciones. Reparaciones de pozas, de contenciones, reparaciones donde podemos hablar que son eh, laguna de oxidación, donde podríamos hablar que son plantas de tratamientos de agua, PETAR. Entonces, al tener buena resistencia a ataques químicos, esta manta puede ser aplicada. Muchas veces tenemos este tipo de estructuras y nos impiden muchas veces hacer las reparaciones. Y nos enfocamos en hacer nuevamente un vaciado, ¿no? Entonces nos olvidamos de eso y podríamos aplicar esta manta de concreto. Siempre va a depender, vuelvo a repetir, en este caso, al ser un agua estancada, cambia en este caso, la aplicación con respecto al traslape. ¿Por qué? Porque ya no es que va a haber un flujo constante de movimiento de agua, va a estar, digamos así, más estancada. Y como tal, en este caso, el tipo de traslape cambia con respecto a lo que son canales en este caso, canales de irrigación. Entonces, el producto Concrecamba se puede utilizar para revestir rápidamente y reparar el concreto existente en estructuras de concreto existentes como tal, que padecen deterioro ambiental y en este caso también puede reparar las fisuras, porque al momento que uno coloca ya la manta, nos olvidamos de las fisuras que se encuentran por debajo, porque recuerden que esto tiene un PVC en la parte inferior de la manta, cuenta con un PVC y que justamente van a generar que no filtre a parte del líquido que esté conteniendo esta poza. De igual forma, podemos hablar que el Concrete Canvas se puede aplicar en revestimiento de alcantarillas. El Concrete Canvas puede utilizarse como una alternativa económica a la pulverización del betún o a la reconstrucción de alcantarillas dañadas. A la vez, ofrece una manera duradera de proporcionar protección contra la erosión. Muchas veces podemos tener, en este caso, eh, alcantarillas donde solamente están enrocados, con presencia de mallas, pero también podríamos aplicar el Concrete Canvas sobre esta superficie. De igual forma, tenemos alcantarillas deterioradas, ¿no? Elaboradas de concreto, pero deterioradas. ¿Podríamos aplicar el Concrete Canvas? Sí se podría aplicar
este sistema de Concrete Canvas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente te van a ofrecer un revestimiento y te van a garantizar una duración y una resistencia a la abrasión, en este caso porque va a haber un flujo constante y posiblemente también materiales, podríamos decir que podría haber de piedras, algunos desechos que podrían generar ciertos desgaste abrasivo con el tiempo. Entonces, esta manta de concreto asegura justamente que la resistencia a la abrasión sea alta. Entonces, como tal, el revestimiento a esta alcantarilla va a ser lo más óptimo con esta manta de concreto. De igual forma, cuando tenemos reparaciones, mantenimientos de los gallones, muchas veces reparar, quitar y poner uno nuevo, unos gaviones nuevos, nos genera mucho tiempo, nos genera cierre de algunas vías, nos genera también el tema de sobrecostos. En este caso, podríamos simplemente colocar el concrete canvas encima del gavión ya deteriorado y lo que vamos a hacer es colocar un concreto por encima de todo este gavión, ¿no? Entonces, el concrete canvas puede utilizarse para revestir cajas de acero o gaviones geotextiles a fin de evitar daños provocados por la corrosión, ¿no? De igual forma, si estos gaviones se encuentran expuestos a una cantidad de humedad, es posible que exista en este caso, una corrosión. Para evitar la corrosión de los aviones, podemos protegerlo también con el concrete canvas, ¿no? El concrete canvas prolonga considerablemente la vida de los aviones, ya que ofrece una superficie de alta resistencia que durará décadas. También puede utilizarse para cubrir gaviones rellenos de tierra a fin de impedir daños por objetos extraños, ¿no? En aplicaciones militares también se puede utilizar y evita el ingreso de agua que puede provocar derrumbes. Entonces, este producto se puede aplicar también para este tipo de protección de gaviones. La otra aplicación, si bien cierto, también te puede ayudar para las paredes de ventilación en minería, vuelvo a repetir, pero no para poder utilizar, para ser usado como sostenimiento. El concrete canvas puede utilizarse también para construir paredes. Muchas veces tenemos zonas de ventilación. Entonces, en estas zonas es donde podemos colocar el concrete canvas para evitar digamos, algún desprendimiento de alguna roca que te pueda servir como una protección, ¿no? El concrete canvas suele reemplazar las paredes construidas con lona para tabiques de ventilación, ¿no? Hormigón de carbonilla o placas de yeso, donde ofrece una solución a largo plazo. Fácil de instalar con el requerimiento logístico pequeño. ¿Por qué? Porque acá ya no necesitamos el concrete canvas en rollos a graneles, sino tal vez podríamos trabajar con los portátiles. En esta lámina quería compartir realmente cuáles son las principales aplicaciones donde yo puedo emplear este sistema con GreCanvas. Podría emplear desde la estabilización de taludes, revestimiento de pasos de drenaje, también me puede servir, lo puedo aplicar el producto. Revestimiento de embocaduras. Es muy importante también saber que puede aplicarse en este tipo de revestimientos. Revestimiento de zanjas, como lo hemos visto en las láminas anteriores, protección de taludes, revestimiento de muro de contención, pero pozas secundarias, rehabilitación de hormigón, ¿no? Ya un hormigón existente, como lo hemos visto también en las láminas anteriores, y la eliminación de malezas, de igual forma, protección de gaviones. Entonces, este concrete canvas puede ser empleado en muchas partes o fases de un proceso constructivo, ¿no? Las presentaciones del concrete canvas. Si bien es cierto, como lo hemos visto en las láminas anteriores, el concrete canvas puede ser aplicado en diferentes tipos de proyectos, en diferentes tipos de estructuras, para poder revestirlos, mejorar su resistencia, hacerlo más duradera ese elemento. Pero va a depender también del tipo de concrete canvas que yo aplique. En este caso, el concrete canvas se encuentra disponible en tres tipos de presentaciones y cada presentación se clasifica por su tipo de espesor. Entonces, hablamos siempre del CCT1,
El CCT1 puede aplicarse para revestir zanjas, canales cuyos sustratos son sólidos, como cuando se realiza un nuevo revestimiento del canal de concreto existente, o se aplica sobre sustratos duros. Entonces, hay que tener en cuenta que el CCT1 solamente se aplica para aquellas estructuras donde ya existe una superficie dura, que puede ser sobre una superficie de concreto o sobre una superficie de suelo, pero ya compactada. En este caso, también de igual forma, solamente es recomendable usarlo para revestimientos de canales y zanjas donde realmente vemos que existe ya un concreto o el suelo está compactado. ¿Por qué? Porque el espesor justamente de este CCT1, que es el Concrete Canvas, cuenta con un espesor de 5 milímetros, ¿no? El CCT1 también puede utilizarse para obras temporales. Al ser un espesor menor, también te puede servir para poder hacer revestimiento en obras temporales, ¿no? Si queremos hacer un sostenimiento, a estabilizar un talud, que estamos haciendo una construcción a un cierto nivel y queremos estabilizar ese talud, temporalmente lo podemos emplear, sí se puede emplear. Pero si queremos que sea permanente, no podría yo utilizar este CCT1. El CCT2 es el espesor estándar. Por lo general es el más usado y es el que se aplica y se acomoda realmente en casi todos los proyectos. El espesor estándar es especificado para el recibimiento de zanjas y canales y es recomendado a menos que aplique algunas de las condiciones mencionadas anteriores o a continuación. Entonces, este SST2 es de espesor intermedio de 7 milímetros. Se debe considerar también el uso del CCT3 cuando se prevea que la zanja o canal será muy transitado. Cuando hay mucho tránsito, va a haber mucho flujo, o cuando va a haber de repente un mayor desgaste abrasivo, o cuando este esté expuesto a niveles de escombros, ¿no? O a medidas de caudal que superen los 8.6 metros sobre segundos, ¿no? O cuando el suelo sea particularmente inestable, empinado, lo más recomendable es utilizar el CCT3. El CCT3 te va a brindar una mayor garantía en el tema del sostenimiento, en el tema de la estabilidad, en el tema del revestimiento como tal del elemento. ¿Por qué? Porque justamente su espesor, eh, al ser de 13, de 11 milímetros, te va a permitir justamente poder darle ese revestimiento mayor que necesita el elemento y como consecuencia eso, a mayor espesor, mayor resistencia con respecto al tema de los desgastes abrasivos, los rayos UV, al tema de congelamiento de hielo, va a tener mayor resistencia a esos cambios de temperatura. Las presentaciones que nosotros manejamos en QSI, manejamos en lo que es rollos a granel, ¿no? Y los rollos portátiles, como se ve en la figura, ¿no? Entonces, manejamos ambas presentaciones, va a depender mucho del, del acceso que se tenga en la obra para poder moverlo, para poder aplicarlo, ¿no? Y va a depender también mucho el tema también del el área cuadrada que queremos cubrir con esta manta de concreto. Esta tecnología, ¿sí? Fue desarrollada hace muchos años atrás, donde cuando se inició esta tecnología, no existía una normativa. Entonces, los parámetros, las características sí existían, pero no estaba especificado, no estaba estandarizado bajo una normativa. Ya en el año 2021, a través de la ACTM, se pudo desarrollar esta normativa que justamente ayudó mucho a que se especifique, a que tengan los requisitos, los valores estándares mínimos para poder ser clasificado como una manta de concreto, como GCCM. Entonces, la ACTM, la D8364, eh, es una especificación que cubre los requisitos de propiedades de los materiales de manta geosintéticas, compuestas con cementos o materiales GSCM en diversas aplicaciones. Entonces, cuando tengamos la necesidad de poder especificar, cuando tengamos la necesidad de sustentar
el uso de esta manta, podemos hacerlo a través de esta normativa, que justamente es donde te garantiza las características que hemos mencionado. Las especificaciones técnicas de esta norma justamente te exigen que tenga un peso por área, una densidad, un incremento de densidad final, el espesor que les mencionaba, de 5, 7 y 11 milímetros. También la normativa te exige con respecto a la resistencia a la fricción en 24 horas después de haber sido hidratada, la rotura a la carga inicial, la resistencia a la compresión de la mezcla cementosa, resistencia a la abrasión, resistencia a la punción piramidal y a la resistencia al congelamiento y deshielo. Estos son los parámetros que te exige la norma y de acuerdo a las propiedades y valores que podemos encontrar en cada manta, podemos nosotros clasificar, ¿no?, el tipo de concrete canvas que está recomendado. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un valor que tengo al ensayar una manta, lo comparo con este cuadro y simplemente podría yo decir que sí cumple con el CCT1 o el T2 o el TT3. Para eso me sirve este tipo de especificaciones, ¿no? Para validar realmente que esta manta sí está cumpliendo y también es el tipo de lo que estamos recomendando o indicando en las fichas técnicas. El método de instalación de este sistema con GreCanvas, no necesitamos hacer un movimiento de tierra, tan solamente el Concrete Canvas se ajustará estrechamente a los contornos de las superficies ya subyacentes del perfil del dique, no de contención. El grado de preparación del terreno dependerá de la construcción del dique de contención y del acabado requerido para la superficie. Para obtener los mejores resultados, se recomienda eliminar la tierra suelta, ¿no? También se recomienda retirar la vegetación, el suelo blando y las piedras que sobresalgan y rellenen cualquier tipo de hueco o ocasionen cualquier tipo de hueco, orificio o rotura de la manta. Se puede utilizar una capa geotextil no tejida para proteger el revestimiento de geomembranas contra perforaciones al aplicar propiamente la manta de concreto. Entonces, es muy importante saber que para aplicar esta manta de concreto no necesito mejorar, ¿no?, el suelo, a menos que tenga de repente que eliminar tierra suelta o presencia de vegetación. Como segundo paso, en la aplicación, yo podría empezar una vez que tengo el suelo eh, con las características que es un suelo firme, puedo empezar ya a desenrollar el material. Y vamos a empezar de la parte más alta y vamos a terminar en la parte más baja. Entonces, esto me va a permitir una correcta colocación de la manta en los diques o ya sea en cualquier tipo de elemento. Siempre vamos a tratar de que sea desde un punto más alto hacia un punto más bajo, ¿no? Desde la base de los diques, ¿no?, alineamos el rollo de forma perpendicular y simplemente desenrollamos sobre el perfil del dique de contención. Entonces, de esa manera yo voy a asegurarme que esté correctamente eh, extendido esta manta de concreto. El posicionamiento es muy importante también de la manta de concreto, ¿no? Una vez que nosotros lo extendemos la manta de concreto sobre la superficie, lo que vamos a hacer es anclarla. Lo vamos a anclar, ¿no? Y luego vamos a empezar a hacer un corte. ¿Para qué? Para poder ya darle la longitud necesaria que necesitamos recubrir. Aseguramos que haya más o menos unos 100 milímetros de solape entre capas como mínimo. Normalmente recomendamos que sea dentro de los 100 a 150 milímetros de traslape que se pueda dar para poder asegurar una correcta impermeabilidad entre capas y capas. La hidratación, una vez que yo ya tengo el material de Concrete Canvas extendido en la superficie, ya fijé el tema de los traslapes, empiezo a hidratar. Mediante rocíos de agua, no necesito empozarlo, se puede utilizar agua de mar incluso para poder hidratarlo. En este caso, el pliegue, un borde para poder exponer la sección solapada. Rociamos la superficie
de la fibra con agua hasta que quede totalmente húmeda al tacto. ¿Cómo me doy cuenta? O que no necesariamente puedo tocándolo, sino también igual puede ser visual cuando veo que hay un brillo superficial. Es momento donde yo puedo indicar que ya llegamos a la saturación, ¿no? Esto puede demorar algunos minutos después del rociado, ¿no? Para poder asegurar una correcta hidratación de esta manta. La unión en el Concrete Canvas, el método más fácil y rápido de la unión de Concrete Canvas consiste en el uso de tornillos de acero inoxidable. Cada, digamos así, 50 milímetros, ¿no? Cada 5 centímetros, además de un reborde con respecto a un sellado adhesivo de 8 milímetros. Esto puede realmente aplicarse con un atornillador automático, con cartuchos de tornillo, y el sellador adhesivo mediante una pistola de calefacción. Alternativamente, las juntas de Concrete Canvas pueden unirse térmicamente. Quiere decir que también lo puedo hacer por termofusión. En el caso de que yo quisiera hacer el traslape y asegurar con tornillos, ¿no? Esta junta rápida y fácil de aplicar es adecuada para la mayoría de las aplicaciones. Ofrece una muy buena resistencia mecánica, pero su impermeabilidad es limitada. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que al momento que yo hago una perforación ya estoy haciendo un orificio a la manta, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Los tornillos deben colocarse cada 30 o cada 30 milímetros, ¿no? O 50 a 50 milímetros desde el borde. Y cada 200 milímetros, igual cada cierto tramo. Deben aplicarse antes del fraguado, pero inmediatamente después de haberse hidratado, ¿no? Entonces, yo hidrato y empiezo ya a fijar con el tornillo. De esa manera voy a poder asegurar también que el tornillo pueda haber sellado esta junta. ¿Qué pasa si después de haber hidratado al día siguiente recién lo quiero colocar los tornillos? Ya no podría porque tendría la resistencia muy alta, muy similar a un concreto, entonces no hay manera de poder atornillar, ¿no? El Concrete Canvas tiene un tiempo de moldeabilidad de 1 a 2 horas en climas, digamos así, climas regulares, climas templados, ¿no? De forma que el hormigón, en este caso el concreto, en el Concrete Canvas fragua alrededor de la rosca de los tornillos. Hay que evitar eso, ¿no? Es por ello que es importante que el cuerpo de los tornillos sea totalmente roscado y que su longitud mínima equivalga al espesor completo de la junta. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos que siempre el tema de la fijación, empleando tornillos más aún, tiene que ser después de haber sido hidratado. Los tornillos y selladores, yo podría aplicar, vuelvo a repetir, sellos, podría aplicar tornillos. Entonces, para poder hacer un correcto sellado del traslape, lo que yo tengo que hacer, podría hacer también es aplicar las dos maneras de poder sellar. Primero el sello y luego va acompañado de un atornillador. Entonces, de esa manera, cuando yo aplico el tornillo y aplico el sello, voy a asegurar que esté totalmente fijo y que esté totalmente impermeable esa zona de junta de traslape. La otra parte también es empleando un sellador adhesible, que no necesariamente tiene que ser un sello semiflexible o de poliuretano. Tal vez podría emplear también un sello de epóxico, que me asegure justamente que la fijación sea constante y que no sea en el tiempo no se desprenda o no se despegue. Entonces, de la manera como nosotros podemos hacerlo de igual forma es con un material epóxico. De esa manera podemos garantizar, ¿sí?, que el traslape sea lo más óptimo, como se ve en la figura del lado derecho. Bien, esta es una pequeña presentación que quería compartir con ustedes de información sobre el correcto uso de este sistema que nosotros como QSI venimos proponiendo en el sector construcción para poder hacer los revestimientos, los mantenimientos de ciertos canales, de ciertas pozas de contención o aquellas estructuras donde ya tenemos existentes como cisternas de agua, cisternas de contención o planta de tratamiento de agua donde necesitamos hacer revestimientos y donde no necesariamente podemos emplear el concreto, tan solamente colocar este tipo de sistema Concrete Canvas.
de repente por ahí tienen algunas consultas, con todo gusto podemos ayudarles y aclararles las dudas que hayan tenido durante la presentación. Cualquier duda o consulta, de igual forma, nos pueden escribir a los correos de QSI, ¿sí? O a mi correo que estoy compartiendo. Muchas gracias.